Richard Sterling no era un hombre acostumbrado al fracaso. Era el arquitecto de un imperio construido sobre la carne de res. Sterling Stacks no era solo una cadena de restaurantes. Era una promesa. Una promesa de cortes de primera, envejecimiento perfecto y una experiencia que justificaba los precios exorbitantes. Su rostro había aparecido en la portada de Forbes y Restaurant Today. Su nombre, el nombre de su padre, era sinónimo de calidad, por eso la ubicación de Chicago le estaba provocando una úlcera. En papel, los números eran impecables. Martin Vance, el gerente, era un mago de las hojas de cálculo. Las ganancias habían subido un 8%. Los costos de comida eran milagrosamente bajos, pero las reseñas en línea eran un baño de sangre. Solía ser nuestro favorito. Ahora es basura, decía una. El bistec sabía barato, decía otra. Lo peor de todo eran los correos anónimos que se colaban en la bandeja de entrada de recursos humanos corporativos. Es un tirano. Tengo miedo de ir a trabajar. Algo está muy mal aquí. Las ganancias eran altas, pero el alma había desaparecido. Richard tenía que verlo por sí mismo. No llegó en su jet privado. Condujo un Ford Sedan alquilado. Cambió su traje Brioni de 5,000 pesos por un par de Levi's desgastados, una camisa de franela raída y una gorra de béisbol de los Chicago Cubs bajada sobre los ojos. Guardó su tarjeta de platino y trajo una billetera de cuero simple con unos cientos en efectivo y una visa básica. Era Rick Peterson, un escritor freelance luchando por cumplir un plazo, solo buscando una buena comida que probablemente no podía permitirse. Caminó hacia la gran entrada de caoba del Sterling Grill una noche de martes. El restaurante debería haber estado vibrando. En cambio, estaba medio vacío, y el aire estaba cargado de tensión que podía oler. La anfitriona, una joven llamada Amanda, le dio una sonrisa que no llegó a sus ojos. Era una expresión frágil y practicada. ¿Solo uno?, preguntó, con voz plana. Sí, solo una mesa pequeña, por favor. Tengo algo de trabajo que hacer, dijo, gesticulando con su vieja bolsa de laptop. Lo condujo más allá del gran bar curvo, su orgullo y alegría, hacia una pequeña mesa mal iluminada cerca de las puertas de la cocina. Era la peor mesa de la casa. Perfecta. Quería ver las arterias, no la cara. Lo primero que notó fue el polvo. Había una fina capa en la pantalla de la lámpara de su mesa. Pasó un dedo por el tenedor plateado. Tenía un leve residuo grasiento. Su vaso de agua, cuando llegó, tenía una distintiva neblina de jabón. Eran cosas pequeñas, pero lo eran todo. Martin Vance estaba recortando costos en mano de obra, en limpieza, en los fundamentos. Entonces vio a su mesera. Su etiqueta con el nombre decía Sara. Parecía tener unos 20 años con ojos cansados que sostenían una sombra de ansiedad profunda y persistente. Era profesional. Su uniforme estaba impecable, pero se movía como un animal asustadizo, su cabeza girando constantemente hacia la oficina del gerente cerca de la entrada. Buenas noches, señor. ¿Puedo empezar con algo de beber? Su voz era un monótono practicado y bajo. Solo agua por ahora. Gracias. ¿Y sabes qué? Creo que estoy listo para ordenar. Tomaré el Sterling Prime, medio raro, y un lado de espinacas a la crema. El bolígrafo de Sara se congeló por un microsegundo sobre su bloc. El Sterling Prime era su corte característico de 190 pesos. El corazón de su marca. Era un corte que Richard había desarrollado personalmente con sus rancheros en Nebraska. Lo miró, sus ojos escaneando brevemente su camisa raída y su vieja gorra. Vio el destello de confusión. Este hombre no parecía un cliente de bistec de 190, pero se recuperó al instante. Una excelente elección, señor. El Sterling Prime será medio raro. Se giró y se alejó, sus hombros tensos. Richard la vio irse, luego volvió su atención al hombre que acababa de salir de la oficina, Martin Vance. Era alto, impecablemente vestido con un traje que era un poco demasiado brillante, su cabello oscuro peinado hacia atrás. Se deslizaba por el comedor con el falso encanto de un depredador, su sonrisa un arma. No revisaba las mesas. Patrulaba. Richard vio cómo Martín se detenía junto a un joven ayudante de mesero, Tom, que estaba limpiando una mesa. Martín se inclinó, sonriendo,
y dijo algo que Richard no pudo oír. El rostro del chico se puso blanco. Dejó caer un vaso que se rompió en el piso. La sonrisa de Martín desapareció. Idiota torpe, siseó lo suficientemente alto para que las mesas cercanas lo oyeran. Límpialo ahora y eso saldrá de tu cheque. El chico parecía a punto de llorar. Richard sintió una ira caliente y oscura comenzar a hervir en su estómago. Esto no era solo mala gestión. Era crueldad. Miró de nuevo hacia las puertas de la cocina. Su bistec de 190 pesos estaba llegando, y tenía una sensación hundida y dreadful de que ya sabía lo que iba a encontrar. Richard se acomodó, cuidando su agua, fingiendo escribir en su laptop. En realidad, estaba observando. Era un restaurador hasta los huesos, y su restaurante estaba enfermo. Vio a Martín Vance operar durante 20 minutos. El hombre era un estudio de contrastes. Cuando una pareja adinerada de unos 60 años, clientes regulares reconocibles, el doctor y la señora Albrecht, fueron sentados, Martín de repente era todo dientes y cumplidos. Les obsequió una botella de champán, su voz retumbando con falsa sinceridad. Eleanor, te ves impresionante, James, siempre un placer. Pero en el momento en que se alejó de su mesa, la máscara cayó. Chascó los dedos a otra mesera, Chloe, una amiga de Sara. La mesa 12 necesita pan. ¿Estás ciega o solo estúpida? Chloe se estremeció, agarró una canasta de pan y se apresuró. Richard vio a Sara observar el intercambio desde el otro lado de la habitación, sus labios presionados en una línea blanca delgada. Ella y Chloe compartieron una mirada rápida y desesperada que hablaba volúmenes. Era una mirada de supervivencia compartida. La mirada de Richard se desvió hacia el bar. El barman, un hombre de unos 40 años con rostro cansado del mundo, estaba sistemáticamente sirviendo de más, no mucho, solo lo suficiente para que el costo del licor subiera. Pero también estaba sirviendo corto en los cócteles de alta gama. Una mujer en el bar pidió un 20th Century Dual Smoked Old Fashioned. El barman puso un espectáculo con el humo, pero Richard, que conocía la receta de memoria, lo vio usar el whisky de pozo, no el Pappy Van Winkle de 15 años especificado. Era una ruptura total de la integridad. Martín era incompetente, no notándolo el robo, o estaba en ello, animándolo. Richard sospechaba lo último. Una cultura de podredumbre comienza en la cima. Sara regresó, colocando su lado de espinacas a la crema en la mesa. Su bistec saldrá en un momento, señor. Gracias, Sara, dijo Richard, manteniendo su voz suave. Noche dura. Ella se sobresaltó visiblemente como si un mueble hubiera hablado. No estaba acostumbrada a que los clientes la vieran como persona. Es solo un martes regular, señor. Su gerente parece intenso. Richard sondeó suavemente. Todo el cuerpo de Sara se puso rígido. Lanzó una mirada aterrorizada hacia Martín, que ahora estaba regañando a la anfitriona, Amanda, en el puesto frontal. El señor Vance espera la perfección, dijo, las palabras sonando ensayadas y huecas. ¿Algo más? No, eso es todo por ahora. Gracias. Huyó. Richard la vio retroceder, su estómago apretándose. Esto era peor de lo que pensaba. No estaba lidiando solo con estándares deslizantes. Estaba presenciando a un personal retenido como rehén por el miedo. Unos minutos después, un corredor de comida, no Sara, trajo su bistec. La presentación era descuidada. El perejil de guarnición estaba marchito. Pero el crimen real era la carne. Richard ni siquiera necesitaba probarla. Podía verla. El Sterling Prime era un corte grueso, con hueso, famoso por su intrincada telaraña de marmoleado, la grasa intramuscular que se derretía para crear una textura mantecosa que se deshacía en la boca. El bistec en su plato estaba mal. El color era demasiado opaco, un marrón grisáceo en lugar de un caoba profundo y rico. El marmoleado era inexistente. Era un corte magro. Lo presionó con su tenedor. Era duro, resistente. Esto no era Sterling Prime. Ni siquiera era Choice. Era un solomillo barato de baja calidad, o quizás un redondo, algo que comprarías en un paquete de plástico en un supermercado de descuento. Probablemente había sido salmuerado o tiernizado químicamente para disfrazar su inferioridad, luego chamuscado hasta la muerte para enmascarar el sabor.
Richard sintió una furia fría y ardiente subir en su pecho. Esto no era un error. No era un error del proveedor. Era un fraude deliberado y calculado. Martin Vance estaba cobrando a los clientes 190 por un pedazo de carne que costaba a lo sumo 8 pesos. Los estaba robando a ciegas, y en el proceso estaba envenenando el nombre Sterling. Tomó su cuchillo y cortó un pedazo. Lo puso en su boca. Era tal como esperaba, pastoso, duro, con un leve regusto agrio del tiernizador. Tuvo que escupirlo en su servilleta. Se sintió físicamente enfermo. Esto era su legado. Su padre, un humilde carnicero de Nápoles llamado Arturo Sterlini, le había enseñado que lo único que importaba era la honestidad del producto. Y Martin Vance estaba escupiendo en la tumba de su padre. Miró alrededor, escaneando la habitación. Necesitaba a Sara. Necesitaba respuestas. Captó su ojo y dio un pequeño y educado levantamiento de dedo. Ella se acercó a su mesa, su rostro pálido. Había visto que escupió la comida en su servilleta. Se estaba preparando para una queja. «Está todo bien, señor», o susurró, sus manos apretadas tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Richard la miró, su ira momentáneamente reemplazada por un cálculo diferente y más frío. Ya no era Rick el escritor. Era Richard Sterling, y estaba en una casa. Se inclinó, manteniendo su voz baja. «Sara», dijo, «no voy a quejarme, pero tengo una pregunta simple, y necesito que seas honesta conmigo. ¿El restaurante ha cambiado de proveedor de carne recientemente?» El sangre de Sara Jenkins se heló. No era la queja habitual. No era «esto está demasiado cocido» o «está demasiado salado». Era una pregunta estructural específica. Una pregunta que nadie, ni siquiera el cliente más iracundo, debería saber hacer. Sus ojos se movieron de un lado a otro del CEO disfrazado a la oficina del gerente. Martin Vance estaba adentro, pero la puerta estaba abierta. Estaba al teléfono riendo de algo, pero su mirada aún estaba fija en el comedor. Siempre estaba observando. «Señor», comenzó, su voz temblando tanto que apenas podía hablar. «Yo no sabría sobre eso. Solo sirvo la comida». Richard Sterling sostuvo su mirada. No parpadeó. Sabía que mentía. Vio el terror puro y sin adulterar en sus ojos. Esto no era el nerviosismo de una mesera preocupada por su propina. Era el miedo de un testigo. «Ya veo», dijo Richard suavemente. Gesturó hacia el bistec. «Esto no es un Sterling Prime». No era una acusación. Era una declaración de hecho. La compostura de Sara se agrietó. Una sola lágrima brotó y rodó por su mejilla. La limpió, su aliento entrecortado. Miró el bistec, luego de vuelta a él. Abrió la boca, luego la cerró, sacudiendo la cabeza. Estaba atrapada. Si estaba de acuerdo, Martín la despediría. Si lo negaba, este hombre sabía que mentía. «Por favor», susurró, su voz rompiéndose. «Por favor, no haga una escena. Él me lastimará. No despedirme». «¿Lastimarme?» La palabra colgaba en el aire entre ellos, más escalofriante que la carne cruda y fraudulenta en su plato. La postura entera de Richard cambió. Esto acababa de escalar de un crimen financiero a algo mucho más oscuro. «¿Quién, Sara?» «El gerente», preguntó, su voz ahora un retumbo bajo. Sara no podía hablar. Solo asintió, sus ojos cerrados con fuerza. Estaba rompiéndose justo allí en medio del comedor. Desde el otro lado de la habitación, la voz de Martín cambió, su risa se cortó. Estaba observándolos. Estaba viendo a su mesera llorar en la mesa de un cliente. «Contrólate, Jenkins», ladró la voz de Martín a través de la habitación. No era un grito, pero llevaba afilado y brutal. «Deja de acosar a los clientes y vuelve al trabajo». Sara se estremeció como si la hubieran golpeado. «Sí, señor Vance», susurró. Tropezó mientras intentaba limpiar el plato lateral de Richard, sus manos temblando violentamente. «Yo, lo siento, señor». «No es tu culpa», dijo Richard firmemente. Ella se inclinó cerca, agarrando el plato de espinacas y su cuchillo de bistec. Mientras lo hacía, su otra mano, la que sostenía un bloc de pedidos doblado, rozó contra su laptop.
Accidentalmente derribó una servilleta limpia de la mesa. Oh, lo siento mucho, jadeó, su voz gruesa con torpeza falsa. Yo la tengo, dijo Richard, inclinándose para recuperarla. Mientras su mano se cerraba alrededor de la servilleta, sintió que ella presionaba algo pequeño y de bordes afilados en su palma. Era un pedazo de papel, doblado en un cuadrado pequeño y apretado. Miró hacia arriba. Su espalda ya estaba hacia él. Estaba apresurándose hacia la cocina, sus hombros caídos en derrota. Pero justo antes de empujar las puertas batientes, miró hacia atrás. Sus ojos estaban desesperados. No solo tristes. Eran una súplica, el corazón de Richard latía con fuerza. Mantuvo su mano debajo de la mesa, sus dedos cerrándose alrededor del pequeño cuadrado. Miró alrededor. Martín estaba en su teléfono de nuevo, pero sus ojos estaban entrecerrados, suspicaces. Lenta, cuidadosamente, Richard desplegó la nota bajo la mesa. No era una servilleta. Era un pedazo arrancado de recibo de cocina. La escritura era un pergamino frenético y puntiagudo. Leyó las palabras. Está cambiando la carne. Revisa las facturas. Vers Friesa 7. No coinciden. Nos está amenazando. Por favor, ayúdanos. Richard Sterling se detuvo en seco. Era una cosa sospechar. Era otra tenerlo confirmado. Friesa 7. Un detalle tan específico. Esto no era una suposición. Era una confesión. Era un mapa. Nos está amenazando. El golpe lo alcanzó con fuerza. Esto era una conspiración. Y todo su personal estaba siendo retenido como rehén. La mesera, Sarah, no solo había confirmado sus miedos. Le había dado las llaves de todo el caso. Con esas pocas palabras, había arriesgado todo. Miró el bistec fraudulento en su plato. Ya no era un símbolo de su negocio fallido. Era una pieza de evidencia. Dobló la nota, su mente acelerada, una furia fría y precisa tomando el control. Ya no era Rick el escritor. Era Richard Sterling, el dueño, y estaba a punto de desmantelar todo el mundo de Martín Vance. Necesitaba sacar esta nota del restaurante. Necesitaba hacer una llamada y necesitaba proteger a Sarah. Señaló para el cheque. Esta vez, Chloe, la otra mesera, lo trajo. Lo dejó y se alejó sin una palabra, su propio rostro pálido. Richard miró la cuenta. Le habían cobrado 204 por el bistec. La audacia era impresionante. Sacó su visa anodina. Tomó el bolígrafo. Necesitaba enviar un mensaje de vuelta a Sarah. No podía escribir mucho. Firmó el recibo. Luego en la copia del comerciante del recibo, escribió 7 palabras. Dejó el recibo junto con una propina en efectivo de 300. No era una propina. Era un anticipo. Era una señal. Se puso de pie, se puso la gorra de nuevo y salió del restaurante, dejando el bistec fraudulento, la cuenta insultante y su mensaje oculto atrás. Llegó a su auto alquilado, cerró las puertas y sacó su teléfono. Marcó a su jefe de seguridad. David, tengo un código rojo en la ubicación insignia de Chicago. Necesito que tú y Jessica Riley estén aquí. Ahora, usé la entrada privada. Quiero todas las salidas cubiertas, y quiero a la policía de Chicago en espera, pero fuera de vista. Estamos lidiando con fraude masivo y posiblemente extorsión. Colgó, sus manos temblando, no de miedo, sino de una rabia tan profunda que lo hacía sentir calmado. Miró de vuelta al restaurante. Martín Vance era visible a través de la ventana, riendo con los Albrecht. «Estás acabado, Martín», susurró Richard en la oscuridad. «Solo que aún no lo sabes». Dentro del restaurante, Sarah Jenkins sentía que iba a vomitar. En el momento en que pasó la nota, todo su cuerpo entró en revuelta. Sus manos no dejaban de temblar, y un sudor frío empapaba su espalda. ¿Qué he hecho? ¿Y si era solo un cliente regular? ¿Y si elegía a Martín? Martín haría peor que despedirla. Haría esa llamada. Arruinaría a su hermano, Kevin. Kevin finalmente estaba limpio, trabajando en un empleo estable, reconstruyendo su vida después de un estúpido error con pastillas años atrás. Martín sostenía esa vieja acusación sobre su cabeza como una guillotina.
Una palabra mía, dulzura. Se había burlado el mes pasado cuando ella cuestionó la nueva política de propinas. Y tu hermano drogadicto vuelve a una celda por violación de libertad condicional. Piénsalo. Se estaba escondiendo en la habitación de almacenamiento seco, jadeando por aire, cuando su amiga Chloe la encontró. Sara, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. Hice algo, Chloe. Yo, le dije a alguien. El rostro de Chloe se puso blanco. ¿Le dijiste a alguien? ¿A quién? Ese cliente. El de la camisa de franela. Él sabía. Sabía que el bistec era falso. Preguntó sobre los proveedores. Oh Dios mío, Sara. Martín te va a matar. Nos matará a las dos. Te vio hablando con él. Chloe estaba hiperventilando, retrocediendo. No puedo ser parte de esto. Tengo hijos. Lo sé. Lo sé. Solo cubre mis mesas por 5 minutos. Por favor. Sara se salpicó agua fría en la cara en el baño del personal, mirando su reflejo. Vio a una mujer aterrorizada y exhausta. Acababa de apostar la libertad de su hermano en un extraño con gorra de béisbol. Se obligó a salir de nuevo. El cliente, Rick, se había ido. Su mesa estaba vacía, salvo por los platos. Chloe ya la estaba limpiando. Él, dejó esto, susurró Chloe, su mano temblando mientras le entregaba la copia doblada del recibo de la tarjeta de crédito del comerciante. Sara la tomó. Vio el total primero. La cuenta era 204. La línea de propina estaba en blanco, pero en la mesa, metida bajo el salero, había una pila de efectivo. 3 billetes de 100 pesos. Sus manos temblaron con el recibo. Lo volteó y vio la nota. No estaba en el mismo pergamino puntiagudo que el suyo. Era una escritura ejecutiva fuerte y clara. Soy Richard Sterling. Quédate hasta tarde. Yo me encargaré de esto. Las rodillas de Sara flaquearon. Tuvo que agarrar el respaldo de la silla para mantenerse erguida. Richard Sterling. El hombre en los pósters de la sala de personal, el dueño, la leyenda. No era Rick el escritor. Era el jefe. Y había estado sentado en la mesa 22 con una camisa de franela, comiendo un bistec falso. No era un cliente que había puesto en peligro. Era un aliado que había armado. Los 300 pesos no eran una propina. Era una promesa. Un nuevo sentimiento, uno que no había sentido en más de un año, comenzó a empujar a través del miedo. Esperanza. Era una sensación aguda, dolorosa e unfamiliar. ¿Qué es, si se Chloe? Sara dobló el recibo y lo metió en su delantal. Está bien, Chloe. Creo que finalmente va a estar bien. Solo sé normal. Pase lo que pase, solo sé normal. Afuera, en el sedán alquilado, Richard Sterling estaba lejos de estar calmado. Había hecho 2 llamadas. La primera a David Chen, su jefe de seguridad, un exagente del Mossad que manejaba todos los asuntos corporativos sensibles de Sterling. La segunda a Jessica Reilly, su directora de operaciones, una contadora forense tan aguda que podía encontrar un dólar fraudulento en una fusión de 1.000 millones. Ambos estaban en Chicago para una reunión regional. Estarían en el restaurante en 10 minutos. Su teléfono vibró. Era Jessica. Richard, ya estoy en el sistema. Estoy mirando los números de Martín. Tenías razón. El costo de comida es imposiblemente bajo. Está reclamando un 22% de costo en carne prime. Los mejores gerentes de la cadena están en 34%. Pero las ganancias, Dios mío, está reportando un 8% más en ventas de licor que cualquier otra ubicación. Está diluyendo las botellas de alta gama y revendiéndolas. No solo está cambiando la carne, Richard. Está ejecutando un fraude masivo y sistemático. Lo sé, Jessica. Es peor que eso. Creo que está extorsionando al personal. Ven aquí. Vamos a entrar fuerte. No estoy esperando a que sea un despido tranquilo en la oficina trasera. Voy a hacer esto en medio de la hora pico de la cena. Richard. La prensa. No me importa la prensa, gruñó Richard. Me importa mi nombre. Puso un pedazo de basura de 8 pesos en un plato y lo llamó Sterling.
no es solo un ladrón. Es un hereje. Y voy a hacer de él un ejemplo. Terminó la llamada. Se quitó la gorra de los Caps y la lanzó al asiento trasero. Se desabotonó los 2 botones superiores de su camisa de franela, revelando la simple camiseta gris de alta calidad debajo. Pasó las manos por su cabello, peinándolo hacia atrás en su estilo poderoso habitual. Salió del auto. Había terminado de ser Rick. Caminó de vuelta hacia el restaurante. La anfitriona, Amanda, estaba en el puesto. Lo vio acercándose y sus ojos se abrieron. Lo reconoció. No de la mesa 22, sino del sitio web corporativo. Señor Sterling, yo no sabía que estaba. Richard puso un dedo en sus labios. Está bien, Amanda. Solo actúa normal. ¿Dónde está el señor Vance? Está en su oficina, señor, susurró, su rostro una mezcla de terror y asombro. Bien. Quédate aquí y no lo dejes salir. Richard Sterling entró al comedor de su restaurante insignia. Las mesas medio llenas de comensales no miraron hacia arriba, pero el personal sí. Las manos del barman se congelaron a mitad de vertido. Chloe dejó caer una bandeja de vasos, pero esta vez a nadie le importó. Sara, parada junto a la estación de servicio, cruzó miradas con él. Le dio un solo asentimiento corto. Estoy aquí. No caminó. Acechó. Pasó las mesas, pasó el bar, su camino una línea recta hacia la oficina del gerente. Martín Vance estaba al teléfono, de espaldas a la puerta. No, es perfecto, decía, riendo. El viejo nunca lo sabrá. Está demasiado ocupado contando su dinero, también. Contando mi dinero, Martín. La voz de Richard, baja y fría, cortó la oficina. Martín Vance se congeló. Dejó caer el teléfono. Giró en su silla, su rostro colapsando sobre sí mismo. El encanto resbaladizo y confiado se evaporó, reemplazado por el terror pastoso y boquiabierto de un hombre atrapado en el acto. Señor. Señor Sterling, balbuceó, luchando por ponerse de pie. Señor, qué placer inesperado. No teníamos idea de que estaba en la ciudad. ¿Por qué no llamó? Hubiera desplegado la alfombra roja. Lo hiciste, Martín, dijo Richard, su voz peligrosamente tranquila. Entró completamente en la oficina, su presencia pareciendo succionar todo el aire de la habitación. Metió la mano en el bolsillo de sus jeans. Me serviste esto. Lanzó el pequeño papel de recibo doblado, la nota de Sara, sobre el escritorio. Martín lo miró, confundido. Señor, yo no entiendo. No. Entonces déjame ser más claro. Richard señaló a través de la ventana de la oficina hacia las puertas de la cocina. No estoy aquí por una visita social. Estoy aquí por una auditoría. Tú y yo vamos a echar un vistazo a Friesa 7 ahora mismo. El sangre de Martín Vance se drenó visiblemente de su rostro. Friesa 7, repitió, su voz un chillido tenso. Intentó una risa, pero salió como una tos estrangulada. Señor Sterling, no hay nada allí. Es solo exceso de stock. Artículos secos, servilletas. No quiere ir allí. Está helado. Déjeme traerle un vaso de Lafite 82 de la casa, por supuesto. Se movió hacia la puerta, intentando poner una mano en el hombro de Richard para guiarlo lejos, para tomar el control. Richard no se movió. Dejó que Martín se acercara, luego dijo, no me toques. El comando era absoluto. La mano de Martín retrocedió como si hubiera tocado una estufa caliente. Tienes razón. No quiero ir allí, Martín. Tengo que hacerlo. Tengo que ver qué tipo de basura has estado comprando con mi dinero y vendiendo a mis clientes. Tengo que ver la evidencia del fraude que has estado ejecutando justo bajo mi nariz. Fraude, balbuceó Martín, encontrando un estallido repentino de indignación. Señor Sterling, estoy insultado. Le he dado 5 años de mi vida. He convertido esta ubicación en la más rentable de toda la compañía. ¿Y viene aquí basado en qué? ¿Una reseña mala? ¿Un empleado celoso? Sus ojos se movieron hacia el comedor, buscando. Vio a Sara parada congelada junto a la estación de servicio, observando. Su mirada se endureció. ¿Ella?
Esto es obra suya, ¿verdad?, escupió, señalando con el dedo hacia Sara. Esa mesera insubordinada y torpe. Ha sido un problema por meses. Estaba a punto de presentar el papeleo para despedirla. Ella está robando, señor Sterling. Es a ella a quien debería hablar. Hablaremos con Sara, dijo Richard, su voz terrifyingly calm. Hablaremos con todos. Pero primero, vamos a la cocina. Y tú vas a abrir ese congelador. Justo entonces, la puerta trasera de la cocina se abrió de golpe. David Chen, el jefe de seguridad de Richard, entró. Era un hombre compacto y poderoso en un traje negro simple, un auricular en una oreja. No estaba armado, pero exudaba una autoridad más intimidante que cualquier arma. Lo seguía Jessica Reilly, la co, con su laptop abierta, su rostro una máscara de furia fría. David, dijo Richard. Por favor, asegura la oficina del señor Vance. Quiero su computadora, sus archivos, su teléfono personal, todo aquí, ahora, señor. Martín chilló, aferrándose al teléfono en su escritorio. Mi teléfono personal. No pueden hacer eso. David Chen simplemente arrebató el teléfono de la mano de Martín y lo colocó en una bolsa de evidencia etiquetada. Sí, podemos, dijo Jessica, sin siquiera mirar su pantalla. Párrafo 14b de su contrato de empleo, la cláusula de integridad del hombre clave. Podemos incautar cualquier dispositivo usado para conducir negocios de la compañía. Y juzgando por la corporación fantasma que acabo de encontrar registrada a su nombre, Vance Previchens, has estado conduciendo mucho negocio. Vance Previchens, susurró Martín. Estaba acabado. Lo sabía. Vamos, Martín, dijo Richard. Muéstrame la cocina. Richard se giró y salió de la oficina. Martín, ahora flanqueado por David Chen, no tenía opción más que seguir. Era una caminata de vergüenza directo a través del medio del comedor. Los pocos comensales restantes estaban observando ahora, sus tenedores pausados. Sabían que algo estaba pasando. Sara los vio pasar. Richard encontró su mirada de nuevo, y esta vez dejó entrar una pequeña medida de calidez en sus ojos. Un silencioso gracias. Empujaron las puertas batientes hacia la cocina. Era caos. Los cocineros de línea, un equipo de hombres jóvenes y estresados, miraron en pánico, y en la parrilla, sudando profusamente, estaba el chef Marco Bianchi. Era la mano derecha de Martín, el ejecutor, el que cocinaba los bistecs fraudulentos. Cuando vio a Richard Sterling parado junto a un Martín derrotado y un David Chen de rostro pétreo, dejó caer sus pinzas con un estruendo. Señor Sterling, balbuceó Marco, limpiando sus manos grasientas en su delantal. Chef Bianchi, dijo Richard, un placer finalmente conocer al hombre responsable del perfil de sabor único de mi ubicación de Chicago. El rostro de Marco pasó de pálido a verde. Jessica, dijo Richard. Quédate aquí con David. Quiero la cocina cerrada. Nadie entra, nadie sale. Quiero cada factura, cada hoja de pedido y cada caja de comida revisada contra el manifiesto. Luego se giró hacia Martín, tú y yo, al fondo, el personal de cocina se apartó como el mar rojo. Richard, con Martín arrastrándose frente a él, caminó más allá de las estaciones de preparación, más allá del pozo de platos hacia los congeladores industriales al fondo. Había 3. Congelador 5, aves y pescado. Congelador 6, productos. Y congelador 7, carne prime. La puerta del congelador 7 estaba asegurada con un candado pesado que no era de emisión estándar. ¿Por qué este está cerrado, Martín?, preguntó Richard. Los otros no. Control de plagas, balbuceó Martín. Tuvimos un problema con ratas. Es por seguridad. El único problema con ratas en este restaurante, dijo Richard, está parado frente a mí. Ábrelo o el señor Chen estará feliz de abrirlo por ti. Las manos de Martín temblaban tanto que no podía meter la llave en la cerradura. Dejó caer el llavero. David Chen lo recogió, seleccionó una llave y abrió el candado. Tiró de la pesada puerta aislada. Un chorro de aire gélido los golpeó. Richard entró. Al principio, parecía exactamente como debería. Apiladas altas estaban las familiares cajas marca Sterling Prime enviadas directamente de sus rancheros exclusivos en Nebraska. Vea, señor, dijo Martín, una esperanza chillona desesperada en su voz.
Todo está aquí. Su mesera, es una mentirosa. Todo es Karen Sterling. Richard lo ignoró. Caminó por el estrecho pasillo, la condensación de su aliento pluma en el aire de -10 grados. Miró las cajas. Todas estaban prístinas. Los sellos intactos. Eran para mostrar. La nota, dijo Richard, casi para sí mismo. Decía revisar las facturas versus el congelador. Jessica, ¿qué dicen las facturas? Jessica, parada en la puerta con su laptop, habló en el frío. Tiene razón, Richard. Los manifiestos de los últimos 6 meses muestran entregas completas. Los números en papel coinciden con estas cajas. Ha estado cubriendo sus huellas. Martín casi sonrió. Los había superado. Pero Jessica continuó, he estado cruzando las facturas de Vance Previchens, su compañía fantasma. Ha estado ordenando 2.000 libras de solomillo sin marca y sin grado choice cada semana, enviada a esta dirección. ¿Dónde está esa carne, Martín? Richard miró alrededor del congelador. Era profundo. Caminó hacia la pared trasera detrás de las torres de cajas Sterling legítimas. Y allí estaba, metida lejos, escondida por el producto legítimo, otra pila de cajas. Eran cartón marrón plano estampado con un logo genérico de un empacador de carne de descuento en los corrales. Muchas estaban manchadas y grasientas. Esto, dijo Richard, es tu Vance Previchens, ¿verdad? Sacó un cuchillo de caja de un estante cercano y cortó la parte superior de una de las cajas planas. Tiró hacia atrás las solapas. Adentro, empaquetadas en plástico, estaban los mismos cortes opacos, grises, magros y Atterley asquerosos que le habían servido. Era una montaña de mentiras. Has estado sirviendo esto, susurró Richard, su voz temblando con una rabia casi bíblica. Has estado pasando esta basura como el nombre de mi familia. Martín Vance no tenía más palabras. Solo miró la caja abierta, su imperio de fraude expuesto. No eres solo un ladrón, Martín, dijo Richard, girándose para enfrentarlo en el aire gélido. Eres un carnicero de mi reputación, y por eso no hay perdón. La caminata de regreso a la cocina fue silenciosa. Martín Vance era un fantasma, su rostro gris y entumecido. Richard Sterling, por el contrario, parecía crecer en estatura con cada paso. Radiaba una ira fría y justa que hacía que el personal de cocina se encogiera. Se detuvo en el centro de la cocina, sus ojos escaneando cada rostro. Los cocineros, los lavaplatos, los corredores de comida. Todos parecían aterrorizados. Pero debajo del terror, Richard vio algo más. Alivio. A partir de este momento, anunció Richard, su voz resonando en el acero inoxidable. Martín Vance ya no está empleado por Sterling Stacks. Chef Marco Bianchi, usted también está despedido. David, por favor escolte al señor Bianchi a la oficina. Marco, que había estado intentando fundirse con el azulejo, gimoteó. Señor Sterling, por favor. Fue él. Me obligó. Te obligó a cocinar bistecs falsos y mentir a los clientes, interrumpió Richard. Te obligó a tomar un cheque por envenenar mi marca. Tenías una elección, chef. Elegiste mal. Sal de mi cocina. David chengueó al chef balbuceante lejos. Ahora solo eran Richard y Martín rodeados por el personal. Jessica, dijo Richard, dime qué encontraste. Jessica Riley dio un paso adelante, su laptop un martillo digital. Es un fraude de 2 partes, Richard. Parte 1, justo como pensábamos. Ha estado ordenando corto nuestra carne Sterling Prime Real, justo lo suficiente para pasar revisiones de inventario y suplementando con la basura de Vance Previchens. Ha estado embolsándose la diferencia. Por mi estimación inicial, desvió más de 800,000 pesos solo en costos de comida en los últimos 18 meses. Un jadeo colectivo subió del personal. Pero esa no es la parte inteligente, continuó Jessica, su voz goteando desprecio. Sabía que los libros aún parecerían sospechosos, así que tenía que equilibrarlos. Empezó un fraude secundario. Robo de salarios. Sara, que había estado observando desde la puerta, entró en la cocina. Su amiga Chloe estaba justo detrás. Lo llamó la tarifa de excelencia en el servicio. Dijo Jessica. Cada mesero, cada ayudante, cada barman,
al final de cada turno, se requería que dieran el 15% de sus propinas totales. No a la cocina, no al bar, sino a Martín en efectivo para cubrir una parte de los gastos generales del restaurante. Roturas, uniformes nuevos, compensaciones a invitados. Todo era una mentira. Se embolsaba el 100%. Estimó otros 300,000 pesos robados directamente de su propio personal. No, no puedes probar eso, gruñó Martín, encontrando un último fragmento desesperado de desafío. Es su palabra contra la mía. Oh, puedo probarlo, dijo Jessica. Guardaste un registro, hombre meticuloso y estúpido. Levantó un pequeño libro negro que había encontrado en el cajón de su escritorio. Anotaste cada dólar que extorsionaste de ellos. Este fue el golpe final. Martín Vance, desinflado, su traje pareciendo colgar de su marco. Richard miró al personal. Vio al ayudante Tom, el que Martín había humillado públicamente. Vio a Amanda, la anfitriona. Vio a Chloe. Y vio a Sarah. ¿Es esto cierto?, preguntó Richard. Tom, el joven ayudante, asintió, lágrimas brotando en sus ojos. Me quitó la mitad de mis propinas, señor. Todas las noches. Dijo que si me quejaba, le diría a mi escuela que era un ladrón y revocaría mi beca. Dijo que nunca trabajaría en esta ciudad de nuevo. Chloe susurró, temblando. Dijo que tenía conexiones en todas partes. La cocina se llenó con un coro de historias similares. Amenazó el visado de un hombre. Le dijo a otra que llamaría a servicios infantiles por dejar a sus hijos con un vecino. Era un monstruo ejecutando una empresa criminal construida sobre el miedo. ¿Y tú, Sarah?, preguntó Richard, su voz suavizándose. ¿Qué tenía sobre ti? Sarah tomó una respiración profunda. Miró a Martín, no con miedo, sino con un desprecio repentino y puro. El poder había cambiado completamente. Mi hermano menor, Kevin, dijo Sarah, su voz clara y fuerte. Tuvo problemas hace unos años, una acusación de posesión. Está limpio ahora. Tiene un buen trabajo. Pero Martín, el señor Vance, lo descubrió. Mantiene una copia del informe policial en su escritorio. Me dijo que si alguna vez hablaba sobre la carne o las propinas o cualquier cosa. Llamaría al oficial de libertad condicional de mi hermano y diría que estaba vendiendo de nuevo. Dijo que plantaría drogas en su auto. Dijo que lo arruinaría. Richard Sterling cerró los ojos. La habitación estaba silenciosa. El único sonido era la respiración irregular y pánica de Martín Vance. Richard abrió los ojos. Eran como astillas de hielo. Martín, dijo, cuando entré aquí esta noche, iba a hacer que te arrestaran por fraude, un crimen financiero. Probablemente obtendrías unos años, saldrías en libertad condicional. Dio un paso más cerca del gerente acobardado. Pero esto, dijo, su voz un gruñido bajo y vicioso. Esto es extorsión. Esto es chantaje. Esto es maldad humana. No solo robaste mi dinero. Terrorizaste a mi personal, mi familia. Se giró hacia su jefe de seguridad. David, señor, llama a la policía de Chicago. Diles que estoy presionando cargos por fraude grave, hurto mayor, ¿y cuál es el cargo por chantaje, Jessica? Extorsión, coerción, intimidación de testigos. Diría que tenemos al menos 5 delitos graves aquí, Richard. Todos ellos, dijo Richard. Diles que envíen un auto patrulla a la entrada principal. Quiero que mis clientes restantes vean a este parásito sacado en esposas. No. Martín chilló, un sonido agudo y desesperado. Por favor, señor Sterling, Richard, lo devolveré. Yo, lo devolverás. Acordó Richard. Mis abogados se asegurarán de que devuelvas cada centavo que robaste de mí y de mi personal. Te sangrarán en seco, y lo harás desde una celda de prisión. Sáquenlo de mi vista. David Chen tomó a Martín por el brazo. Martín intentó sacudírselo, pero el agarre de David era como una trampa de acero. Comenzó a marcharlo de vuelta a través del comedor. Richard se giró hacia su personal. Todos lo miraban, atónitos, como prisioneros que acababan de ver desmoronarse las paredes de la prisión. Yo, tengo que cerrar el restaurante por la noche, dijo Richard, su voz entrecortada. De repente estaba abrumado. Había salvado su restaurante,
pero casi lo había perdido. Por favor, vayan a las mesas restantes. Díganles que sus comidas son, por supuesto, complementarias. Díganles que ha habido una emergencia de gestión. Y luego reúnanse aquí. Necesitamos hablar. Los siguientes 30 minutos fueron un borrón. Los pocos comensales restantes, incluyendo al desconcertado doctor y la señora Albrecht, fueron informados cortésmente que su noche había terminado. Estaban confundidos, pero la vista de dos oficiales uniformados de la policía de Chicago caminando calmadamente por el comedor para escoltar a un Martin Vance pálido y tembloroso en esposas fue explicación suficiente. Dios mío, susurró la señora Albrecht. Te dije que ese bistec sabía raro, James. Las puertas del restaurante se cerraron. Se colgó el letrero de cerrado. La cocina, que había sido una sinfonía de miedo, ahora estaba aterra y silenciosa. El personal restante, alrededor de una docena, incluyendo a Sarah, Chloe, Tom y Amanda, se reunieron cerca del pase principal. Se pararon en un semicírculo suelto y incómodo. Richard Sterling se apoyó contra el mostrador de acero inoxidable. Parecía cansado. La adrenalina del enfrentamiento había desaparecido, dejando el pesado peso de la responsabilidad. Mi nombre es Richard Sterling, comenzó, su voz tranquila pero resonando en la quietud. Para aquellos a quienes no he conocido, soy el dueño de esta compañía, y yo, estoy profundamente arrepentido. Miró a cada uno. Les fallé. Construí esta compañía sobre calidad e integridad, y puse a un hombre a cargo que no tenía ninguna. Me senté en mi oficina corporativa y miré sus hojas de cálculo y vi ganancias. Ignoré las reseñas. Ignoré las quejas anónimas. Ignoré el costo humano de su éxito. Le permití terrorizarlos. Esa es mi falla. Y pasaré el resto de mi carrera corrigiéndolo. Miró a Jessica. Jessica, empezando mañana, quiero que conduzcas una auditoría completa de ese pequeño libro negro. Quiero cada $1 de propinas robadas calculado. Cada uno de ustedes será reembolsado con intereses de fondos corporativos. No vendrá de Martín. Vendrá de mí. Garnizaremos sus salarios por el resto de su vida. Pero serán hechos enteros inmediatamente. Una ola de alivio audible y lloroso pasó por el grupo. Para Tom, el ayudante, significaba que podía pagar su matrícula. Para Chloe, significaba que finalmente podía comprar abrigos de invierno nuevos para sus hijos. Segundo, continuó Richard, este restaurante está cerrado, efectivo inmediatamente, por 2 semanas. Un nuevo pánico se instaló. Señor, Amanda, preguntó la anfitriona. ¿Pero nuestros cheques? Todos estarán en licencia pagada completa, dijo Richard firmemente. No los estoy castigando. Nos estoy dando una oportunidad de resetear. Vamos a arrancar cada rastro de Martín y Marco. Vamos a reentrenar, reabastecer y repintar. Reabriremos, y cuando lo hagamos, seremos el restaurante que siempre intenté que fuera. Se empujó del mostrador y caminó hacia Sarah. Ella mantuvo su posición, sus manos apretadas frente a ella. Ya no temblaba. Y eso me lleva a ti, Sarah Jenkins, dijo. La cocina se quedó silenciosa de nuevo. Esta noche hiciste algo que no estoy seguro de que tuviera el coraje de hacer. Diste a un completo extraño, un hombre que parecía que no podía darte 5 pesos de propina. Y apostaste toda tu vida y la vida de tu hermano en la esperanza de que fuera una buena persona. No lo hiciste por dinero. Lo hiciste porque no podías soportar ver continuar este veneno. Hizo una pausa, su voz gruesa con emoción. Tienes más integridad, más agallas y un mejor entendimiento del nombre Sterling en tu dedo meñique que Martín Vance en todo su cuerpo. La miró, y una pequeña sonrisa tocó sus labios. Martín tenía razón en una cosa esta noche, dijo. El rostro de Sarah parpadeó con confusión. Estás despedida. Su corazón se detuvo. La sangre se drenó de su rostro. Chloe jadeó. ¿Qué? No, estás despedida, continuó Richard, su sonrisa ampliándose, de tu posición como mesera, porque te estoy promoviendo. Cuando reabramos en 2 semanas, quiero que seas la nueva gerente general de este restaurante. Sarah simplemente miró. Su mente no podía procesar las palabras. Señor, yo no sé cómo. Solo soy una mesera.
No eres solo una mesera, Sara. Eres una líder. Eres honesta, eres valiente, y sabes exactamente qué está mal con este lugar. Eso es un mejor currículum que cualquier título universitario. Jessica supervisará personalmente tu entrenamiento. Tendrás el respaldo completo de corporativo. El trabajo es tuyo si lo quieres. Sarah Jenkins, que no había llorado cuando Martín la amenazó, que no había llorado cuando pasó la nota, estalló en lágrimas. Asintió, incapaz de hablar, y solo cubrió su rostro con las manos. Chloe y Amanda corrieron a abrazarla. Richard dejó que el momento colgara en el aire, una liberación de un año de veneno. Una última cosa, dijo, girándose de vuelta a Sarah. Tu hermano, Kevin. Sarah miró hacia arriba, su rostro mojado con lágrimas. Ya hablé con David. Está reteniendo al mejor abogado de defensa criminal en Chicago en mi nómina personal. Mañana a primera hora, presentarán una moción para expunger la vieja convicción de Kevin basada en la campaña de chantaje de Martín. Limpiaremos su nombre para siempre. Esa amenaza ha terminado. Tu familia está a salvo. Esto fue la gota que colmó el vaso. Sarah colapsó en los brazos de Chloe, sollozando con un alivio tan profundo que era casi doloroso. El resto del personal estalló en aplausos. Era un sonido roto y disperso, pero era el sonido más hermoso que Richard Sterling había oído en uno de sus restaurantes. Había entrado para encontrar un negocio. Había encontrado algo más importante, su propósito. Las 2 semanas que siguieron fueron un torbellino. Fiel a su palabra, Richard Sterling cerró la ubicación de Chicago. Un equipo de auditores liderado por Jessica Riley descendió sobre la oficina de Martín Vance. Lo que encontraron fue incluso peor de lo sospechado. Martín y Marco no solo habían estado cambiando bistecs. Habían estado cortando el vodka de alta gama con alcohol barato para friegas. Habían estado falsificando informes de higiene. Tenían 2 conjuntos de libros, uno para corporativo, uno para ellos. La compañía fantasma Vance Previchens había lavado más de $1 millón. El caso legal contra ellos era tan hermético que ambos hombres tomaron acuerdos de culpabilidad antes de que viera un tribunal. Enfrentaban años en prisión federal. Mientras los abogados trabajaban, Richard Sterling se quedó en Chicago. No se quedó en el Four Seasons. Se quedó en una residencia y pasó cada día desde las 6 de la mañana hasta la medianoche dentro de su restaurante. No usaba traje. Usaba jeans y una camiseta de Sterling Stacks. Trabajó junto a los equipos de limpieza, fregando los pisos de la cocina él mismo. Enseñó a los jóvenes cocineros, incluyendo a Tom, el ayudante, a quien había promovido a aprendiz de cocinero de preparación, cómo descuartizar correctamente un lado de res. Entrevistó personalmente y contrató a un nuevo chef ejecutivo, una mujer de una de sus ubicaciones de Nueva York conocida por su talento y su bondad. Y entrenó a Sarah. Todos los días estaba a su lado. No solo le enseñó cómo leer una hoja de PIL o manejar inventario. Le enseñó su filosofía. La llevó por la bodega de vinos, explicando por qué se elegía cada botella. La hizo probar cada plato del menú lado a lado con el nuevo chef, discutiendo sabor, textura y presentación. No gestionas desde la oficina, Sarah, le dijo, mientras pulían la platería juntos, lado a lado con el resto del personal. Gestionas desde el piso. Tienes que ver lo que ellos ven. Tienes que sentir lo que ellos sienten. Tu único trabajo es darles las herramientas para ser brillantes. El resto se encarga solo. Sarah lo absorbió todo. El miedo que la había definido por un año se había ido, reemplazado por una confianza tranquila y feroz. Era una natural. Era observadora, empática. Y como Richard aprendió, era increíblemente inteligente. El día antes de la reapertura, el teléfono de Richard sonó. Era el abogado que había contratado para Kevin Jenkins. Está hecho, dijo el abogado. El juez miró la evidencia del chantaje de Vance y concedió la moción. La violación de libertad condicional se ha ido, y la acusación original de posesión ha sido expungada. El registro de Kevin está completamente limpio. Richard colgó y encontró a Sarah en el comedor principal donde estaba entrenando a Amanda y a algunos nuevos meseros en el plano de asientos. Sarah, ¿puedo verte un momento? Lo siguió al bar. Le entregó el teléfono. Llama a tu hermano. Señor, ¿está todo bien?
Solo llámalo. Marcó. Kevin, hola. Sí, estoy en el restaurante. ¿Qué? ¿Qué dijo tu abogado? Lo hizo. ¿Cuándo? Escuchó, su mano volando a su boca. Está completamente terminado. Se giró hacia Richard, sus ojos abiertos con una incredulidad mucho más poderosa que la simple gratitud. Él solo asintió. Terminó la llamada y colgó. Yo, no sé qué decir, señor Sterling. Gracias, no es una palabra lo suficientemente grande. No me agradezcas, dijo Richard, colocando una mano en su hombro. Te lo ganaste. Salvaste a tu hermano. Salvaste este restaurante. Todo lo que hice fue firmar los cheques. Ahora, ¿estamos listos para mañana? Sí, señor, dijo, limpiando una lágrima de su ojo y cuadrando sus hombros. La gerente. Lo estamos. La noche de reapertura fue una casa llena. Richard estaba allí, pero no como el dueño. Llevaba un traje oscuro simple, parado en el puesto de anfitriona con Sara. El doctor y la señora Albrecht fueron sus primeros clientes. Sara, dijo la señora Albrecht, radiante, escuché que obtuviste una promoción. Felicidades, querida. Gracias, señora Albrecht. Sara sonrió, una sonrisa genuina y cálida. Déjeme mostrarle su mesa. Richard Sterling la vio trabajar. Vio a su personal, ahora moviéndose con velocidad, confianza y felicidad. La cocina estaba sacando bistecs perfectos, hermosos y honestos. El aire ya no estaba tenso. Era eléctrico. Ordenó el Sterling Prime, medio raro. Lo trajo Sara misma. Cortó. El marmoleado era perfecto. El chamuscado era exquisito. Tomó un bocado. Era mantecoso, rico y perfecto. Sabía a integridad. Miró a Sara, que lo observaba ansiosamente. Sonrió. Bienvenido de vuelta, Sterling Stacks. Y así, una sola nota secreta pasada por una mesera aterrorizada derribó a un gerente corrupto y cruel, salvando el alma de todo un restaurante. La historia de Sara es un poderoso recordatorio de que el verdadero coraje no se trata de no tener miedo. Se trata de hacer lo correcto, incluso cuando estás aterrorizado. Arriesgó todo, no por una recompensa, sino porque era lo correcto. A cambio, no solo encontró justicia para su familia, sino que descubrió una fuerza y un futuro que nunca supo que tenía. El dueño encubierto no solo salvó su negocio. Encontró una líder. ¿Qué pensaste del increíble coraje de Sara? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre quedarte en silencio y hablar? Haznos saber tus pensamientos en los comentarios abajo. Leemos cada uno. Si disfrutaste esta historia de justicia, por favor dale like y asegúrate de suscribirte y tocar la campana para no perderte un nuevo video.